Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Y en Lucas capítulo 11, estamos ahí en el capítulo 11 de Lucas. Todavía estamos en el Padre Nuestro. Dice así la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, capítulo 11. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo quiero quedarme allí nada más. Mira, hermano, yo soy bastante curioso en este sentido. Y cuando Jesús dice ahí en la Escritura que él terminó de orar, dice que se acercó uno de sus discípulos y le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, dice. Entonces yo me preguntaba eso: ¿qué miraban los apóstoles o los discípulos en Jesús? ¿Qué hacía la diferencia entre lo que era lo que ellos miraban y por qué dicen ellos: enséñanos a orar? Cuando nosotros vemos esto, hermanos, se va a dar cuenta usted lo que dice Mateo. Vea lo que dice Mateo capítulo 7 en el versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora miren lo que dice el verso 29: porque les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué le estoy tocando yo este pasaje? Porque los discípulos miraban algo diferente en la vida de Cristo. Ellos miraban algo distinto en la vida del Señor. Y esa diferencia, hermano, es que a ellos les llamó la atención. Pero me llama más la atención también cuando dice: así como Juan enseñó. Ahora, cuando yo llego a esa parte, cuando dice que así como Juan enseñó a sus discípulos, la oración de Juan, me imagino yo que era muy diferente a la de los escribas, los fariseos, o sea, los religiosos de aquel tiempo. Y así como la oración de Juan era distinta a la de ellos, también la de Jesucristo era diferente a la de Juan. ¿Por qué razón? Dice la Biblia, hermano, que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero que usted note eso. ¿Qué le quiero decir a usted con esto yo? Cuando dice que Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, quiere decir, hermano, que Juan no podía, hermanos, llamar Padre a Dios. Y usted se va a dar cuenta más adelante por qué. Y esto a ellos, hermanos, a los apóstoles les llamó la atención, porque comparaban la oración que hacían los judíos y notaban la diferencia, hermanos, de la oración que hacía Jesús. Y aquí hay algo, hermano, muy interesante. Jesús dice que enseñó a sus discípulos y los enseñó de una manera correcta, de la manera más correcta para que el cristiano pueda acercarse a Dios. Eso es lo que está hablando aquí la Escritura. O sea que si usted se pone a buscar un pasaje en la Biblia en donde Jesucristo haya enseñado a lo que es predicar, usted no lo va a encontrar. Pablo le dice a Timoteo: preséntate a Dios aprobado, como obrero, dice, que no tiene de qué avergonzarse, sino de uno, dice, que usa bien la palabra de verdad. O sea, de uno, dice, que traza bien la palabra. Trazar la Escritura. Hay que saber trazar la Escritura. ¿Para qué? Para poder enseñarla. La Biblia no es, hermano, de venir y tirar palabras, tirar, como decimos, manadas de ahogado. No es así. Sino que es venir, hermano, y dejar un pensamiento clavado en la mente de la congregación. Ese es el propósito. Y si nos damos cuenta, hermanos, Jesús nunca enseñó cómo predicar. Si usted busca en la Biblia un pasaje, me lo muestra. Quizás, hermano, el predicar no sea para todos. Quizás, hermano, el enseñar no sea para toda la iglesia. Pero, hermanos, orar
Sí, es para todos. Entonces, hermanos, Jesucristo dice allá, cuando oréis, decid así, dice. Y eso es, hermano, para toda la congregación. Pero el predicar, hermano, Jesús nunca lo enseñó. Y eso, hermano, es importante de que nosotros lo podamos notar acá. ¿Por qué es importante la oración en la vida del pueblo? Porque ese es un medio, hermanos, como nosotros podemos tener comunión con Dios. Toda la iglesia, todo lo que es el cuerpo de Jesucristo. Pero en cuanto a lo que es la predicación, eso concierne nada más a unos cuantos dentro de la iglesia. Entonces, eso, hermanos, es muy diferente. Y el apóstol Pablo hablaba aquí, hermanos, hablando aquí de la lucha espiritual que tienen o que tenemos. Pablo nos habló de una armadura. Cuando usted lee capítulo 6, en el versículo 12 al 18 de Efesios, usted va a encontrar allí, hermano, la armadura del cristiano. Cuando usted, hermano, va a cualquier país y va a cualquier destacamento militar, usted se va a dar cuenta, hermano, que en el destacamento militar de aquel país, todos los hombres que están prestando servicio andan bien uniformados. Y cuando es tiempo, hermanos, peligrosos o tiempos de guerras, personas que andan con sus chalecos, hermano, antibalas, andan con su casco, andan preparados con su arma. Todo el tiempo ellos andan preparados. Note usted, por favor, lo que le estoy diciendo. Ahora, Pablo dice acá, hermanos, esa armadura también, hermanos, hay algo importante en ella. Y el verso 18 dice que es la oración. Ahora, hay una versión, hermanos, hay una versión que se llama de lenguaje actual. Hay muchas versiones de Biblias, pero me llamó mucho la atención de esta Biblia, de esta edición, de esta versión, que cuando usted mira el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, dice así. Fíjese bien, usted lo tiene ahí en su Biblia. Usted me puede seguir con su vista allí. Y lo que yo le voy a ir diciendo a usted, se va a dar cuenta que la narración es diferente. Entonces, Pablo dice allí, vivan orando, dice. Y suplicando, dice, oren en todo tiempo, dice, según les inspire el Espíritu Santo. Velen, dice, en común. Cuando dice en común, ¿de qué está hablando ahí la Escritura? Cuando dice la Biblia, hermano, velen en común, está hablando, hermano, velen como un cuerpo. Velen, dice, como un cuerpo. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Y perseveren en sus oraciones, dice. Perseveren en sus oraciones, sin desanimarse, dice, nunca. Ahora me llama la atención cuando dice que este es el cuerpo, intercediendo, dice, los unos por los otros. Yo no tengo necesidad de preguntarle a usted qué problemas tiene usted. El hermano Mario puede traer un problema fuerte y él está calladito allí. Él está soportando aquello. El hermano Pastor Carlos puede traer otro problema fuerte. El hermano Diácono allá atrás puede traer otro problema fuerte. La hermana Pastora puede tener un problema fuerte. ¿Por qué dice la Biblia allí, hermanos, que tenemos que orar unos por los otros? Si usted toma en cuenta eso, hermanos, nosotros venimos siempre y lloramos, Señor, dame. Señor, dame. Y Señor, dame. Y Señor, dame. Y si usted se da cuenta, hermano, no cambiamos ese tipo de oración. No cambiamos ese estilo de oración. Pero la Biblia, ¿qué es lo que nos está hablando aquí a nosotros? Intercediendo, dice, en favor, dice, de todos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estoy dando a entender yo acá? ¿O qué es lo que la Biblia nos está dando a entender acá? Que yo tengo que orar por usted, aunque yo no sepa lo que está pasando.
que usted tiene que orar por mí, aunque usted no sepa lo que yo estoy pasando. De eso se trata aquí, hermano, que nos enseña la Escritura. Porque dice la Biblia, hermano, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros, hermano, tenemos que interesarnos. ¿Qué es lo que mi hermano está viviendo? ¿Qué es lo que mi hermana está pasando? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su necesidad? Por ejemplo, fíjese que hay personas que, hermano, me pasó eso una vez a mí, pero lo voy a aplicar así generalizándolo. Hay personas, hermano, que vienen para la iglesia. Nos reunimos acá y todo. Y en el camino, esa persona tuvo un semejante problema, un semejante accidente. Yo recuerdo eso. Yo para la iglesia a las 7:15 de la noche, hermanos. Mis hijos y mi esposa. Y una persona que venía ebria, hermanos, hizo una mala maniobra en su carro, hermanos. Veníamos a cierta velocidad en un boulevard en la Washington y Normandy. Y nos provocó un tremendo accidente. Estábamos como de aquí a la Rosecrans de la iglesia para llegar. El servicio ya había empezado allá. Pero un diácono estaba en la puerta de la iglesia. Y como que él, no sé, como que Dios, no sé, lo motivó. Y corren para allá, donde estábamos nosotros. Y cuando llegamos nosotros a la iglesia, ya mi niña se había ido para el hospital. Mi esposa se queda con ella allá y mi hijo. Yo me quedo allí en el carro, hermanos. Llegó el canal 11, canal 7, canal 3. Andaban los helicópteros, hermano, porque fue fuerte el accidente. Y la iglesia tranquila. ¿Por qué es importante, hermano, que podamos con nosotros comprender lo que está hablando aquí la Escritura cuando dice intercediendo en favor de todos? Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, cuando usted va a la oración, no importa dónde esté, nosotros tenemos que interesarnos por las necesidades que hay dentro de la congregación. ¿Qué es lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana? Fíjese cuántas personas, no todo el tiempo venimos, hermano, todos a la iglesia. Unos no vienen porque tienen un problema, porque tuvieron una dificultad. Y nosotros, hermano, tranquilos ahí. Entonces Pablo aquí habla, hermano, aún de algo más aquí en la Escritura. Pero volvamos a Lucas capítulo 11 en el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, yo le prometo a usted, como le dije anteriormente a usted, yo sé que algunos ya los aburrí con esto. A mí no. Usted entre más estudia la Biblia, usted debe de interesarse más. Usted me dirá, hermano, ¿y cuándo va a pasar de allí, hermano? Déjeme tantito. Espérese, cálmese. Porque entre más usted quiere pasar aquí, encuentra otras cosas y uno las quiere compartir. Yo encontré algo acá, hermano, que yo le quiero compartir con usted. Que como le decía anteriormente a usted, yo sé que usted nunca le ha puesto atención a eso. Nunca. Y es una palabra, fíjese, es una palabra la que a mí me enrolló la mente. Es una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Y eso, hermano, me hizo a mí interesarme más en este punto y poder meterme allí. Y les dijo, cuando oréis, cuando usted mira Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11, vamos a encontrar unas pequeñas variaciones en cuanto a lo que es este punto. Pero el centro del mensaje, hermanos, no cambia. El centro del mensaje es el mismo. Es el Padre Nuestro, que es una oración modelo. Yo quiero que le ponga atención a esto. Es una oración modelo que encierra todo lo que usted y yo debemos incluir en nuestras oraciones. Por eso, hermano, es que se conoce como una oración modelo. Esa es la razón, que es una oración, hermano, sencilla, pero es una oración poderosa. Es una oración muy linda. Y no cabe ninguna duda, hermano, de que la intención de Jesús
Al enseñar esta oración, no era la intención de él, hermano, que se hiciera de forma repetitiva. Y esa es la diferencia, hermano, las pequeñas variaciones que usted y yo encontramos entre Mateo y Lucas. Vaya a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6 rápidamente. Voy a pedir hermano pastor Carlos, que me lea ese pasaje. Versículos 7 y 8, varón. Amén. Yo le pregunto a usted, cuando dice allí, no uséis, dice, vanas repeticiones, como los gentiles. Yo le pregunto a usted, y le doy permiso para que me conteste, ¿qué es un mantra? Cuando usted va, hermanos, a los yogas, o sea, a los budistas más que todo. En el Tíbet a ellos les escribe, hay personas que escriben libros sobre lo que es la yoga. Entonces, hermanos, en esos libros hay oraciones que ellos escriben allí cuando usted se pone, hermano, en una forma como para poder meditar. Usted sabe que ellos se sientan con sus piernas cruzadas, sus ojos cerrados, y empiezan a meditar y empiezan, hermano, a recitar unas palabras, y esas palabras las repiten y las repiten y las repiten. Eso es un mantra. Ahora, ¿sabe usted lo que es un amuleto? ¿Cuántos saben lo que es un amuleto? Un amuleto, hermanos, usted va a una librería católica, usted compra unas tarjetitas con una oración de San Judas Tadeo, dice. La oración dice de Santa Rita. La oración dice a la Virgen de Guadalupe. La oración dice, y así se van, y tienen aquel montón de tarjetitas, y usted sabe que cada persona tiene su santo. Así como en el calendario, antes, al menos yo hablo de mi país, antes, hermano, usted se daba cuenta, en todos los días del año, abajito aparecía, había un santo para cada día. ¿Cuántos recuerdan eso? Ok, entonces, en las librerías estas, hermanos, venden tarjetitas que hacen una oración, escriben una oración allí para cada ídolo. Entonces, en este caso, hermanos, acá vemos unas 8 o 10 personas. La hermana compra uno de Santa Rita, porque ese es su santo favorito. El hermano por allá compra uno a San Cirilo. Aquel hermano compra uno para San Judas Tadeo. El hermano por allá compra, o sea que cada uno. ¿Y qué es lo que hacemos con esas tarjetitas? Las metemos en la cartera y ahí la cargamos. Y en el momento necesario echamos mano de ella y empezamos a rezarla. Ese es un amuleto. Entonces, hermanos, dice ahí la escritura, en el versículo 7 y 8, no uséis, dice, de vanas repeticiones como los gentiles. O sea, nosotros tenemos que evitar, hermano, ¿por qué? Porque el Padre Nuestro es una oración maravillosa, que cuando nosotros venimos y encontramos el verdadero sentido, el sentido de lo que es esta oración, hermano, se va a dar cuenta usted lo precioso y maravilloso que es eso. Dice allí, ustedes, dicen, no sean como ellos, que piensan que por su palabrerío, dice, serán oídos, dice. Ahora, a través del tiempo, hermanos, si usted se da cuenta como cristiano, ahora hablemos como cristianos. Si usted se da cuenta, hermano, yo tuve esa oportunidad una vez estando en Guatemala, en estos viajes. Salíamos para el Petén. Teníamos que manejar por lo menos unas 6, 7 horas. Íbamos como 4 pastores, iban 2 hermanos más con nosotros, que parece que eran diáconos de uno de los pastores que iban con nosotros. Y viene, hermano, y le decimos a uno de ellos, tiramos así la palabra: ¿quién puede orar? Hacer una oración para que Dios nos guarde en el camino. Como a las 4 de la mañana nos paramos casi cerca de la casa y empezamos a orar. Y yo le decía a usted, hermano, que a través del tiempo nosotros también a veces comenzamos a hacer extrañas oraciones. Y este hermano le dio el tiempo a uno de ellos, y cuando empezó a orar, dijo: Padre nuestro que estás, o sea, recitó el Padre Nuestro tal como está escrito allí. Ahora, cuando nosotros escuchamos eso de una persona, ¿es malo o es bueno?
¿Será malo eso? No es malo. Pero hermanos, el propósito de Juan no era ese. Perdón, el propósito de Jesús no fue ese. Cuando usted mira ahí en la escritura, hermanos, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Yo quiero que veamos algo aquí muy importante. Y me voy a tener un buen tiempo aquí quizás. Porque yo quiero que veamos esto acá. Fíjese bien. Yo quiero que me preste bastante su atención. Cuando dice allí la escritura, cuando oréis decís Padre nuestro. Fíjese bien usted en eso. Eso fue una palabra que a mí, hermanos, me llamó bastante la atención. Cuando él dice ahí esa palabra, Padre nuestro. Ahora, si nos damos cuenta nosotros acá, hermanos, se nos está enseñando que digamos Padre nuestro. Y si usted es cuidadoso, Jesús nunca se asoció, póngame atención a esto, Jesús nunca se asoció a sí mismo con ellos. Jesús nunca se asoció con ellos usando el pronombre personal nuestro. Ellos están allí. Cuando él dice allí, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Ustedes digan Padre nuestro. Eso es lo que Cristo está hablando acá. ¿Qué significa la palabra vuestro? Nuestro y vuestro, ¿cuál es la diferencia? Exactamente. Note lo que está hablando aquí el Señor. Por favor, yo quiero que le preste mucha atención a eso. Porque vamos a ver otros pasajes. Esto se llama, hermano, hacer una pequeña inducción en el pasaje. Hacer un examen inductivo en el pasaje. Que esto, hermanos, no es común esto. Y usted se va a dar cuenta por qué. Jesucristo aquí, hermanos, se está excluyendo cuando menciona esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, nunca en este pasaje se está asociando Él mismo con ellos, usando este pronombre que dice nuestro. Él siempre utilizó, hermano, el singular. Él siempre decía mi Padre. Siempre él decía mi Padre. Ahora, ¿por qué? Es como, por ejemplo, cuando decimos nosotros somos santos. Jesucristo es santo. ¿Seremos santos igualmente que Él? No. Nosotros fuimos santos, lo cual significa santo apartado. Es como los implementos que se usaron en el tabernáculo. Los implementos fueron apartados, o sea, fueron consagrados para Dios, para el servicio del tabernáculo, exclusivamente. Por eso cuando usted mira en Daniel, aquella mano que dice Mené, Mené, Tekel y Parsin, porque usaron aquellos vasos que habían sido apartados para el servicio del tabernáculo, al servicio del templo. Aquel hombre los usó para embriagarse. Entonces, el cristiano es santo en ese sentido. Fuimos apartados del pecado. O sea, fuimos apartados de y separados para. Apartados del pecado y apartados para Dios. Ahora, cuando usted mira este punto acá, hermanos, ¿por qué la relación que nosotros encontramos acá de Jesucristo con el Padre? Cuando Él dice allí, hermano, mi Padre, ¿por qué Él dice allí mi Padre? Porque la relación no era originada por algo. Al Él llamarse hijo, ¿por qué fue que Él se llamó hijo y por qué Él a su padre le llamaba mi Padre? No quiero confundirlo. Hay una explicación para esto. Fíjese bien la relación que tenía Jesucristo con su Padre. Por él dice mi Padre. Ahora, la relación de ellos, o sea, de nosotros, ¿por qué la relación que tenemos usted y yo con Dios? ¿Por qué?
¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 12? Lea su Biblia. Se va a dar cuenta usted por qué Juan habla allí y por qué nosotros tenemos esa relación. ¿Qué dice Juan 1:12 allí? Note usted, hermano, Jesucristo un día recibió a Dios su Padre como su Dios. Vea usted, hermano, la diferencia acá. Nosotros, hermanos, tenemos una relación con Dios como Él es nuestro Padre, porque un día Él nos redimió del pecado. Porque un día, hermano, lo recibimos, como dice Juan allí, en nuestro corazón. Es eso, hermano, lo cual nos hace que tenemos una relación con Dios mediante la regeneración. Pero antes, ¿qué éramos nosotros? Es por eso, hermano, que cuando el mundo dice todos somos hijos de Dios, usted dice no. Como conocedor un poquito de la Escritura decimos no. ¿Por qué? Porque el hombre viene a ser hijo de Dios y Dios viene a ser su Padre cuando le recibe en su corazón. Pero cuando nosotros no somos cristianos, no podemos decir que somos hijos de Dios. Somos una creación que es diferente. Ahora, ese es el punto que yo quería que notáramos acá. Así los apóstoles, hermanos, se referían a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien. Ahora, quiero que usted y yo vayamos a Mateo a ver unos cuantos versículos para que vea usted una diferencia de una cosa de la otra. Mateo capítulo 6. Vamos a ver unas diferencias acá. Yo quiero que alguien se tome la preocupación. Yo voy a ir dando los versículos. Cuando le diga empiece, usted empieza. Hermano Carlos, usted me va a leer capítulo 6, versículo 1. Hermana Génesis, versículo 8. La hermana acá, usted hermanita, ¿cómo se llama usted hermanita? María Elena, sí. Usted va a leer el versículo 15. Hermano pastor, si me ayuda, va a leer el versículo 26. La esposa de nuestro hermano pastor Carlos va a leer el versículo 32. Hermana pastora va a leer capítulo 7, versículo 11. La hermana que toca el bajo, hermana Lorena, va a leer el versículo 20 del capítulo 10. Ahora vea usted, hermano, cómo lo dice allí mismo en Mateo. Pero antes yo voy a leer estos dos versículos de Mateo. Empiece ya. Note esa palabra. ¿A quién le está hablando ahí el Señor? ¿A quién les está hablando? ¿A quién les está hablando ahí el Señor? Note usted la palabra ahí de vuestro Padre. ¿Por qué no dice nuestro Padre? ¿Por qué no dice nuestro Padre? Ustedes y yo los redimí a ustedes. Y podríamos decir que el Señor pudo haber dicho nuestro Padre. ¿Por qué dice vuestro Padre? El siguiente pasaje, verso 8, ¿qué es lo que dice? Vuestro Padre, vuelve a aparecer ahí la palabra vuestro Padre. Fíjense bien qué interesante está todo esto. Préstele mucha atención a todo eso ustedes. ¿Por qué Él siempre dice vuestro Padre? Verso 15, ¿qué es lo que dice? Vuelve a aparecer la palabra vuestro Padre. El verso 26. Sí, gracias, hermano. Yo me pregunto ahí usando la gramática, hermanos. ¿Por qué el Señor no dijo nuestro Padre? ¿Por qué dice vuestro Padre? ¿Por qué? Fíjese qué interesante está todo esto, hermano. Por eso le decía yo a usted que últimamente, que cuando yo empecé a ver estas cosas, ya el tiempo de venirme para acá, hermano, ya lo tenía encima, ya no pude. Pero hermano, esto es muy importante de que la iglesia lo podamos entender. ¿Qué es lo que es el versículo 32? Fíjese bien eso. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de vuestro Padre. ¿Por qué Él no dice nuestro Padre? ¿Ah? ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que dice en el capítulo 7, verso 11? ¿Qué es lo que dice allí? Fíjese qué tremendo eso. Ahí aparece vuestros hijos y vuestro Padre. Es lógico la palabra vuestros hijos.
porque eran de ellos los hijos. Pero cuando dice vuestro Padre, ¿por qué Él no dice nuestro Padre? ¿Por qué? Y si usted se da cuenta, hermano, una palabra cambia el sentido. Una palabra. ¿Qué es lo que dice en el capítulo 10, hermanita, verso 20? Fíjese bien todo eso. Ahora, vea cómo lo dice allí mismo en Mateo capítulo 10. Aquí ya cambia la situación. Verso 32. El verso 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, dice. Ahora, cuando llega el verso 32 dice: a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, dice. Yo le confesaré, dice, delante de mi Padre, dice. Verso 33: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí nos dice: yo también le negaré delante de vuestro Padre. ¿Por qué no dice así? ¿Será que el escritor se confundió? Cuando usted busca esta palabra en todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que así el Señor se expresaba. En los evangelios así Él siempre se está expresando. ¿Por qué? Ahora, cuando usted mira aquí, cuando el versículo 2 del capítulo 11 dice: cuando oréis, decid Padre nuestro. Nosotros sabemos que tenemos a un Dios que es maravilloso y que es todopoderoso, que es compasivo, que es amoroso, que tiene todas esas cualidades. ¿Por qué? La semana pasada a mí me hacían una pregunta al final y decíamos que la hermanita decía que toda oración se debe hacer en el nombre de Jesús. Es cierto, eso es una gran verdad. El Padre nuestro, cuando usted hace una oración, usted le puede decir: Señor, yo vengo delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces toda oración, hermano, se debe de hacer en el nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice, os será hecho, dice. Ahora, cuando nosotros miramos estas cosas, hermano, yo le decía a usted que a mí me llamó muchísimo la atención. Pero también, hermano, Él está, como dice la Escritura, Padre, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí empieza, hermano, ya a lo que es una explicación más, porque vamos a empezar a ver acá, hermanos, las partes en las cuales está compuesto el Padre nuestro. Porque Él dice allí: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, Él está en los cielos, hermanos, pero también está en nosotros. Él está morando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y Él es omnipresente. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Que Él es omnipresente, hermano, que Él está en su trono de gloria y también está morando en nosotros. Y lo maravilloso es, hermano, que Él es nuestro Padre. Bien lo que dice Gálatas, hermano, vamos a ver por qué razón la Biblia nos llama a nosotros, nos da el derecho de llamarle Padre. Yo quiero que veamos esa área, hermano, muy importante. Gálatas 4:6, volvamos allí. Hemos venido tocando este pasaje. Gálatas capítulo 6. Aquí vemos nosotros que aparece la Trinidad. Dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual, dice, clama Abba Padre, dice. Ahí aparece la Trinidad. Dios, dice allí, envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama, dice, Abba Padre. O sea, ahí vemos la Trinidad. Ahora, cuando nosotros miramos esto, es necesario que nos veamos a Romanos. Aparte de esos 2 libros usted, Gálatas y Romanos, capítulo 8, váyase a Romanos capítulo 8. Se va a dar cuenta usted ahí lo que dice el apóstol en el versículo 14. Dice: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, dice, que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba Padre, dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, dice, seamos glorificados. O sea que, ¿por qué es que usted, hermano, puede llamar a Dios Padre? ¿Por qué razón usted le puede decir papá a Dios? Porque cuando usted mira ahí la palabra, hermanos, Abba Padre, en el capítulo 4 de Gálatas, en el verso 6, ¿por qué es que nosotros podemos llamarle a Él así? ¿Qué es lo que está hablando aquí Pablo? En el momento en que usted vino, hermanos, Efesios 2:22 parece que dice que somos morada de Dios en el Espíritu, dice. O sea que el Espíritu Santo, en el momento en que usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y por ese Espíritu Santo, por Él es que usted tiene todo el derecho de llamar a Dios papá. Eso es lo que está hablando Romanos. ¿Ah? O sea que la presencia del Espíritu de Dios en la vida nuestra, en la vida del cristiano, en la vida del creyente, hermano, es la evidencia de que es él verdaderamente un hijo de Dios. Es por Él que nosotros podemos llamar a Dios Padre. Por ende, hermanos, en el corazón del cristiano, en el corazón del creyente, el Espíritu de Dios, por eso dice que gime. Él gime, dice. ¿Y cuál es la palabra? Abba Padre, dice. ¿Usted cree que un inconverso afuera puede llamar a Dios Padre? Sí lo hace. Pero le pregunto yo a usted, ¿toma Dios en cuenta eso? No. Porque no es su hijo. No puede llamarle Padre a Dios porque no es su hijo. Es creación de Dios, es cierto. Pero si su hijo no lo es. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene, hermano, a nuestra vida, dice que Él gime Abba Padre. Está hablando, hermanos, de un gemido filial. Está hablando de un gemido filial de un hijo amoroso, amante, al reconocer a un padre amoroso y amante. Y todo esto, hermanos, es importante de que nosotros como iglesia lo podamos saber, lo podamos entender conforme a la Escritura. Ahora, regresemos a Gálatas capítulo 4. Yo quiero ver algo acá. Gálatas capítulo 4. Usted se va a dar cuenta de lo que habrá aquí en la Escritura. En el versículo 1 y 2. Mire lo que dice allí. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Fíjese bien lo que está hablando ahí la Escritura. Verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Para poder, hermanos, entender esto, yo quiero que se vaya al capítulo 3 de ese mismo libro, en el verso 24. Gálatas 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, dice. ¿Qué papel entonces desempeña la ley? Es por eso, como decimos, hermano, hablando en un término más, no vulgar, sino que en un término más descarado, como decimos, los pobres adventistas están fregados. ¿Cuántos adventistas hay acá? Fíjese bien, hermano. ¿Cuál era el propósito de la ley? Para ver que usted, ¿cuál era el propósito de la ley? Quiero que se vaya a Romanos, capítulo 7. Se me da cuenta usted allí, hermano, ¿cuál era el propósito de la ley? El apóstol hablando allí, hermano, en el capítulo 7, mire lo que dice allí el apóstol. En el versículo 7, mire lo que dice. Romanos 7, 7. Dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Dice. En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice. Porque tampoco conociera la codicia
si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjese bien esto. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, dice. Esto de primas a primeras es un poco complicado entenderlo. Yo, para entender todo esto, hermano, usted pasa horas y horas, hermano, como decíamos anteriormente, como el ganado, rumiando y rumiando y rumiando y rumiando aquel pasaje, rumiando y rumiando y rumiando, hasta que viene un momento, el Espíritu Santo le alumbra la mente. Entonces Pablo aquí en el versículo 7, volviendo allí, dice, pues, ¿qué diremos? Dice, pues, ¿la ley es pecado? Dice, ¿es pecado la ley? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera, dice. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Para dar a conocer qué tan dañino era el pecado. Eso es lo que Pablo está hablando acá. Yo no conocía el pecado, dice, si la ley no dijera, no codiciarán, dice. Ahora, vengámonos al plano físico, aquí al presente. Si en el libro del manejo, que dan en el DMV, no dijera allí la razón por la cual están puestos los semáforos, ¿qué diría usted de ellos? Qué bonito, ¿verdad? Y si le ponemos más lucecita parece Navidad. Pero la ley, ¿sabe qué me dice a mí? Que si yo me paso ese semáforo en rojo, voy a tener un gran accidente. El color amarillo, ¿qué significa? Que ya se aproxima el cambio, por así decirlo, al amarillo o al rojo. Ahora, ¿qué significa el verde? Al verde, ¿qué significa? ¿Quién le dice eso a usted? ¿Quién le dice eso a usted? ¿Cuál es la función de cada color en el semáforo? ¿Quién se lo dice a usted? La ley. Pero si la ley no dijera eso, ¿qué diría usted del semáforo? ¿Qué pensaría usted del semáforo? Haría lo que nos diera la gana. Entonces la ley, hermano, en este caso, era lo que estamos diciendo. Yo no conocía el pecado ese sino por la ley. Si la ley no dijera, dice, no codiciarás. Por eso decía Pablo en Gálatas, que la ley fue nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, dice. ¿Quién era un ayo? Volviendo a Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, dice, a Cristo, dice. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿quién es un ayo en este caso? La ley. Pero viéndonos la razón por la cual Pablo usa esta palabra acá. En aquel tiempo, hermanos, el capítulo 4 del versículo 1 ya lo habla de otra forma. Porque dice aquí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, dice. El niño, hermano, por ejemplo, nuestro hermano pastor tuviera un bebé, o cualquiera de nosotros tuviéramos un bebé, nada más él, todas las propiedades que él tiene, el padre, ¿a quién pasan si él llegara a faltar? Al niño. Mire lo que está hablando allí la escritura. Entre tanto que el heredero es niño, dice. Entre tanto que el heredero es un niño. En nada, dice, difiere del esclavo, dice. Pero cuando falta el padre, entonces ese niño es señor de todo. Eso es lo que está hablando ese versículo allí. Entonces, en este caso, hermanos, el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores, mientras sea un niño, está bajo tutores y curadores, dice. Entonces, en el tiempo antiguo, hermano, en el tiempo de Jesucristo, todos los hogares tenían un esclavo. Y ese esclavo, hermanos, la mayoría de ellos llevaban a los niños a las escuelas. Cuando habla Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, dice, a Cristo.
Un ayo, hermano, en aquel tiempo era una institutriz, lo que conocemos hoy día. En aquel tiempo era lo que era hoy día, hermano, ¿cómo podríamos decir otra palabra que pudiéramos usar? Una niñera. Una mujer o un hombre que cuidaba a un niño. Lo llevaba a la escuela, lo traía, le enseñaba ciertas cosas del día. Él era el encargado que le enseñaba todo eso a la criatura. Cuando venía el momento de presentárselo al padre, que el padre llegaba a casa con la madre, presentaban, le entregaban al niño a ellos. Pero el trabajo de ellos era ese. Entonces Pablo dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice. Entonces la pregunta es, ¿salva la ley? ¿Salva a aquellos que se someten bajo la ley? A nadie salva la ley. Lo único que la ley hace, miren lo que dice aquí en la Escritura, volviendo a Romanos. Me llama la atención allí cuando Pablo el apóstol dice en el versículo 7, dice allí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, dice. O sea que Pablo dice aquí en la Escritura, no es que él no es que él no supiera qué era la codicia, no es a eso que Pablo se está refiriendo, sino que a lo que Pablo se está refiriendo es al qué tan dañino es la codicia, qué tan dañina. Y cuando decimos qué tan dañina es, para averiguar qué tan dañina es la codicia, Pablo está diciendo, váyanse a la ley, dice. Ella se lo va a decir, dice. Ella le va a enseñar a ustedes qué tan dañina es la codicia. Es como que usted y yo fuéramos ermitaños durante 50 años, viviendo allá en la montaña y nunca bajamos de la montaña a la ciudad. Nunca nos vamos a instruir en nada. Y alguien le dice a usted, no sé, usted que diga, quisiera tener ese carro. Y se le nota aquel deseo, o sea, aquella codicia por el vehículo. Y alguien le dice así, no seas codicioso. Y usted no sabe qué es la codicia. Pero cuando viene y lo coge aparte y lo sienta y le empieza a explicar qué es la codicia, usted se va a dar cuenta de lo malo que es la codicia. Ese es el papel de la ley. O sea que la ley lo que hacía, hermano, poner de manifiesto en su vida qué tan dañino era aquello que la persona hacía. Y eso es lo que está hablando aquí la Escritura. Eso es lo que nos está nosotros enseñando aquí, lo que es la Escritura. Entonces, cuando usted mira allí en el libro de Gálatas, mire lo que dice allí más adelante. En el capítulo 4 que estamos leyendo, en el verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, dice, a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice. Y el verso 6 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice. Sacarlos de la esclavitud de la ley. Traerlos, dice, a los pies de Jesucristo, dice. Como diciéndoles, ¿saben qué, muchachos? Yo soy la ley, no puedo hacer nada por ustedes. Pero viene, como dijo Juan el Bautista, viene uno tras de mí, dice, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, dijo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice. Y la ley está diciendo acá, ¿saben qué, muchachos? Yo a ustedes no los puedo salvar. No. Lo que les estoy mostrando a ustedes es que cada conducta mala que ustedes cometen, les estoy diciendo a ustedes qué tan malo es lo que ustedes hacen. Pero viene uno, es lo que está hablando ahí el versículo. Dice allí, para que redimiese, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin, dice, de que recibiésemos la adopción, dice, de hijos. Es por eso, hermano, que el judío en el Antiguo Testamento no le podía llamar papá a Dios. No podía. Ahora, dice ahí la Escritura, hermanos, pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, dice, clamamos Abba, Padre. O sea que es por el Espíritu Santo que podemos llamarle a Dios papá.
es por medio del Espíritu Santo. Por eso es como cuando un hijo va con toda confianza a su papá y puede platicar con él de muchas cosas. Puede hacerle preguntas, puede hacerle hasta bromas, puede hacer con el papá. ¿Por qué? Porque tiene confianza con él. Le pregunto yo, ¿tiene esa misma confianza que tiene el hijo? ¿Lo tiene un esclavo? No. No tiene. Entonces, vea usted, hermano, en poquito tiempo acá, una pequeña explicación de estos pasajes. Y si le seguimos rebuscando esto, le vamos a encontrar. Recuerde, hermano, que esta expresión es muy tierna, en donde podemos acercarnos a Él haciéndolo en el nombre de Jesús. Es así como nosotros podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesucristo. O sea que con toda confianza, hermanos, y sin temores, porque somos sus hijos. Y esto significa, hermanos, que no somos huérfanos. No somos huérfanos, sino que dice ahí la Escritura que somos sus hijos. Posiblemente, hermano, en lo terrenal, algunos de nosotros, como decimos, seamos huérfanos. Pero, hermanos, en lo espiritual no existe ninguno. No existe nadie. Toda aquella persona que viene a Cristo y le recibe en su corazón, automáticamente se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios, dice. Y es por eso que nosotros podemos llamarle Padre a Él. Por eso fue que Jesús dijo allá, cuando oréis, dijo, decid Padre nuestro. Porque Él es nuestro Padre. Él, hermano, cuando nosotros miramos todo esto, podemos entender por qué razón es que nosotros con toda confianza podemos acercarnos a Él en el nombre de Jesucristo. Y algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que tenemos al mejor Padre. Un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre misericordioso. Él nos ha perdonado y Él quiere llevarnos a la vida eterna. Vea usted qué clase de padre que usted tiene. ¿Por qué es importante que nosotros podamos desglosar el Padre Nuestro? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, hermano, no tomarlo así nomás? ¿Ah? Porque todo esto, hermanos, es una enseñanza en cada expresión. Cada expresión que aparece en el Padre Nuestro, hermanos, tiene una enseñanza. Y este, hermanos, es el Padre que nosotros tenemos. Y Él merece que nosotros le demos toda la gloria y la honra. Usando nuestra inteligencia, hermanos, de acuerdo a la Escritura. Yo le pregunto a usted, viéndolo aquí en la Biblia y trayéndolo rápidamente a la parte física. Y no me voy a decir que no. ¿Cuánto les gustaría a ustedes? No les voy a decir el nombre. ¿A cuánto les gustaría a ustedes ser el hijo de un rey en este mundo? Que no tenga que levantarse a las 4 de la mañana, que no tenga que ir a pasar frío, que no tenga que pasar hambre muchas veces, algunas veces comiendo mal y otras veces comiendo más o menos y otras veces peor. ¿A cuánto les gustaría? No vamos a decir que no. ¿Ah? ¿Sabe usted, hermano, el que la Biblia nos llame que somos hijos de Dios? ¿Ah? ¿Sabe usted el privilegio, hermano, de que la Biblia le llame a usted un hijo de Dios? ¿Y sabe el privilegio, que la oportunidad que la Biblia le da a usted de usted llamarle Padre a Él? ¿Ah? ¿Por qué es importante que nosotros podamos valorar todo esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante, hermanos, que nosotros nos ubiquemos por un momento acá y empecemos a gesticular estos pasajes, a sacarle, hermanos, a extraerle la enseñanza de ellos? ¿Por qué es importante? Lucas 11:2 dice ahí, y le dijo: Padre nuestro que estáis en los cielos. Y aquí dice que está en los cielos. Esa es otra enseñanza. Esa es otra enseñanza, hermano, que nos muestra aquí la Escritura. Nosotros como seres humanos, ¿dónde estamos? Estamos aquí en la tierra. Pero Él, ¿dónde está?
Él está en los cielos. Pero también entendemos y hemos venido diciendo que Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero aquí dice la Escritura que está en los cielos y nosotros estamos aquí en la tierra. Somos seres terrenales, somos seres mortales, somos seres, hermanos, que desde que nacemos dependemos de alguien. Somos seres dependientes. Si usted toma en cuenta, hermano, hay animalitos que cuando nacen, ellos pueden sobrevivir solitos. Yo le digo a usted, a una madre, dé a luz un hijo y lo deja abandonado ahí solito con todo y la tripa, que se lo quite él. ¿Qué va a pasar con esa criatura? Inmediatamente se muere. ¿Qué es lo que le estoy dando a entender con esto a usted? Que somos los seres más débiles que existimos, que hay. Somos tan delicados en ese sentido que tenemos que entender nosotros que hay animalitos en la selva que cuando nacen, hermano, ellos luchan por su supervivencia y lo logran. Pero deje usted una criatura recién nacida abandonada, inmediatamente, ¿qué pasa? Se muere. Entonces esto significa, hermanos, que Dios está en los cielos y que nosotros estamos aquí en la tierra. Pero, hermanos, que también podemos entender, hermanos, que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos asimilar, hermanos, que nosotros delante de Dios no somos nada. Dice la Biblia que somos barro. Cuando usted mira Jeremías 18, dice que somos barro, dice, en las manos del alfarero, dice. Y cuando usted mira Timoteo, dice que somos vasijas de barro, dice. Vasijas de barro. ¿Qué significa eso? Que no somos nada. Pero a Dios le plació que nosotros seamos llamados sus hijos. Que nosotros podamos reconocer, hermanos, cuál es la posición de Dios, dónde está Él, dónde se encuentra y nuestra posición. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Pero la próxima semana seguimos con este punto. No se desanime. Yo sé que hay muchos hermanos que se desaniman porque dirán, siempre está repitiendo lo mismo y lo mismo. No, lo que pasa es, hermano, de que la enseñanza, como le decía al principio y a usted, hay sobre este tema de la oración, se han escrito infinidades de libros, infinidades de tomos se han escrito. No más que usted tenga una idea. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si no hay preguntas, hermanos, yo espero en Dios. Espero que usted me haya captado cuando yo le di ese punto, cuando él habla de Padre Nuestro, pero hablando de ellos, tenía que llamarle así. Cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro. ¿Por qué él no dijo allí? Cuando oren, digan Padre Nuestro, incluyéndose él mismo. ¿Por qué? Eso me llamó la atención a mí. Y me hizo, hermano, me urgió a investigar este punto. ¿Por qué dice él? Dice, cuando oren, digan Padre Nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué él no dice digan Padre Nuestro? Ustedes son un grupo de apóstoles, de discípulos. Ustedes cuando se acercan a Dios digan Padre Nuestro. ¿Pero por qué? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que tener. De poder, hermano, escudriñar lo que son las escrituras. Vuelvo y repito, ¿alguna pregunta, hermana? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias el día de hoy por la oportunidad y el privilegio de haber estado en tu casa de oración. Bendecimos, mi Dios, a cada uno de los que se hizo presente. Mi Dios, te pido que los guardes de todo mal, de todo peligro. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Que nos ponga la sabiduría y el entendimiento para poder entender tu palabra, para poder no solo entender, sino también, mi Dios, ponerla por práctica, mi Dios. Que sepamos muy bien lo que estamos haciendo, mi Dios. Cómo nos dirigimos a ti, mi Dios. Que tú eres nuestro Padre Celestial, que siempre está, mi Dios, al pendiente de nosotros, porque somos tus hijos, mi Dios. También te pedimos por el pueblo de Israel, allá en, mi Dios, en Israel, mi Dios, mira todo lo que está pasando, mi Dios.
Protege a tus hijos, mi Dios. Protege a aquellos que están peleando en las guerras, mi Dios, los soldados, los militares, todos aquellos, mi Dios, que están, mi Dios, en los lugares, mi Dios, con ese miedo que los misiles caigan, mi Dios. Te pido que lo protejas. Tu palabra dice que tú proteges a tu pueblo, mi Dios. Bendícelo de una manera sobrenatural y que tú, mi Dios, siempre seas su Dios por excelencia, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tú siempre los protejas, así como nosotros. Protégenos de todo mal, de todo peligro, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y también de nosotros, y que nos defiendan en todo momento, mi Dios. Bendecimos el día de hoy, mi Dios, y te pedimos que nos podamos levantar el día de mañana para poder venir a la oración, para poder buscar tu rostro, mi Dios. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: